Teoría de juegos, parte 4, punto de equilibrio, primera parte. Vamos a ver las diferentes formas de hallar punto de equilibrio para los diferentes tipos de juegos. El punto de equilibrio se supone que es el punto en el cual ninguno de los jugadores quiere moverse y los dos quieren quedarse en la misma posición porque no les conviene moverse. Veamos. Empezamos con un razonamiento para un juego simultáneo de dos jugadores. ¿Cómo es el razonamiento? Vamos a evaluar las decisiones del jugador 1 en función de las decisiones del jugador 2. ¿Qué pasa si el jugador 2 eligiera la estrategia A? Si el jugador 2 elige la estrategia A, entonces el jugador 1 tendría que elegir entre las estrategias A, B, C, buscando su mayor beneficio. ¿Cómo obtiene su mayor beneficio? Con el mayor valor, 9. Entonces escogería la estrategia A. Marca una raya. Ahora, ¿qué pasa si el jugador 2 hubiera escogido la estrategia B? Sus beneficios a escoger serían entre 1, 5 y 8. ¿Qué estrategia le conviene? Le conviene la estrategia G porque genera el mayor beneficio. Entonces marca 8. Igual, ¿qué pasa si el jugador 2 hubiera escogido la estrategia C? Entonces, el jugador 1 tendrá que escoger la estrategia que genera mayor beneficio. En este caso sería, el mayor de todos sería 4. Si se dan cuenta, está escogiendo para cada columna el mayor beneficio. Mayor beneficio, mayor beneficio. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el jugador contrario. Veamos. ¿Qué pasa si el jugador 1 escogiera la estrategia A? Entonces el jugador 2 tendría que escoger entre las estrategias aquella que le genera mayor beneficio. El mayor valor de estos, entre 1, 9 y 8, es 9. Marco una rayita. Ahora, ¿qué pasa si el jugador 1 escogiera la estrategia B? Entonces el jugador 2 tendría que escoger entre 4, 5 y 6. ¿Cuál va a generar mayor beneficio? Escoge la estrategia C porque genera mayor beneficio. Marco una rayita en 6. Y ahora, ¿qué pasa si el jugador 1 escogiera la estrategia C? Si escogiera la estrategia C, entonces el jugador 2 tendría que escoger aquella que genera mayor beneficio entre 3, 2 y 7. Marcaría 7. Si se dan cuenta, está escogiendo el mayor valor para cada columna y el mayor valor para cada fila. Después, una vez que ha terminado de subrayar, se fija cuál celda contiene 2 rayitas. La celda que contenga 2 rayitas es punto de equilibrio. En este caso, tenemos un punto de equilibrio. Una solución, un problema, puede tener varios puntos de equilibrio. En este caso, tenemos uno solo. Veamos el siguiente caso, un caso particular. Aquí tenemos un caso particular porque se trata de un juego suma cero. Y en un juego suma cero solamente figuran los valores del jugador 1. No figuran los valores del jugador 2. ¿Por qué no figuran los valores del jugador 2? Porque son los mismos del jugador 1, pero con signo cambiado. Vamos a utilizar el mismo método para el jugador 1, pero para el jugador 2 vamos a cambiar el criterio en el momento de resolverlo. Veamos. Vamos a aplicar exactamente el mismo criterio que usamos con el jugador 1. ¿Qué pasa si el jugador 2 eligiera la primera estrategia? Entonces, el jugador 1 escogería la que le dé mayor valor. Sería 3. Para la siguiente estrategia, ¿cuál es el de mayor valor? 5, 5. Escojo 5. Para la siguiente, ¿cuál es el de mayor valor? 9. Escojo 9. Para la siguiente, ¿cuál es el mayor valor? 9. Para la siguiente, ¿cuál es el mayor valor? 3. Ahora, vamos a empezar con el jugador 2. Pero como son de signo cambiado, entonces en vez de escoger el mayor valor, voy a escoger el menor valor. Ahora, cuando evalúe para el jugador 2, voy a escoger los menores valores. ¿Qué pasa si el jugador 1 elige esta estrategia? Voy a escoger cuáles serían los menores valores. Aquí el menor valor son 2, menos 3. ¿Qué pasa si ahora el jugador 1 eligiera su siguiente estrategia? La 2. Voy a escoger el menor valor. ¿Cuál es el menor valor de todos? 9. En la siguiente estrategia, ¿cuál es el menor valor? 1, hay 2. Y en la siguiente estrategia, ¿cuál es el menor valor? Menos 7. Aquel que tenga las 2 rayitas
tenga dos rayitas, entonces será punto de equilibrio. Aquí no hay ninguno que tenga dos rayitas, por lo tanto no hay punto de equilibrio. Sigamos. Vamos a ver ahora para juegos secuenciales. ¿Cómo es punto de equilibrio para juegos secuenciales? Tenemos dos formas de trabajar, con el árbol y con la tabla. Empecemos a trabajar con la tabla para encontrar algunas dificultades que nos presenta la tabla. Veamos, ya sabemos que cuando hacemos la tabla, el jugador 1 en juegos secuenciales tiene dos estrategias, pero el jugador 2 tiene 4 estrategias. Construyamos la tabla. Aplicamos el mismo criterio. Veamos, ¿qué pasa si el jugador 2 eligiera la estrategia AB, XX? Si eligiera XX, el jugador 1 tendría que escoger entre A y B, y escogería la que genere mayor beneficio. En este caso, entre 10 y 15, escogería 15, marca una raya. Ahora, ¿qué pasa si el jugador 2 escogiera la estrategia XY? Entonces tendría que escoger entre la estrategia que genere mayor beneficio, entre 10 y 12, 12. Ahora, ¿qué pasa si el jugador escogiera la estrategia YX? Entonces tendría que escoger que genere mayor beneficio. Entre estas dos es 20. ¿Y qué pasa que si escogiera la estrategia YY? Entonces tendría que escoger la que genere mayor beneficio. Sería 20. Lo mismo, ahora hacemos para el jugador 2. ¿Qué pasa si el jugador 1 escogiera la estrategia A? Entonces tendría que escoger el mayor beneficio. Entre 20, 20 y 25, 25, elegiría 25, 25, porque me genera mayor beneficio. ¿Y qué pasa si el jugador 1 escogiera la estrategia B? Entonces tendría que escoger entre 10, 17, serían los dos 17 que están aquí. Ya hemos encontrado, entonces ahora podemos identificar si hay puntos de equilibrio. Tenemos 1, 2, 3 puntos de equilibrio. En realidad, esto no es un punto de equilibrio. Este es un punto que no corresponde a una promesa, una amenaza. Una amenaza, corresponde a una amenaza. Y no es realmente una forma adecuada de poder encontrar punto de equilibrio. Aquí hay dos puntos de equilibrio. Este es el verdadero punto de equilibrio y este es un punto que corresponde a una potencial amenaza. ¿Cómo podemos entonces resolver de una manera efectiva un juego secuencial? La mejor forma de resolverla de manera efectiva es a través del árbol de juegos. Con el árbol de juegos no nos vamos a equivocar. Aquí no nos hemos equivocado, sino que hemos encontrado el punto de equilibrio, que existen dos puntos de equilibrio. Sin embargo, el óptimo, el más eficiente, el punto más eficiente, ¿cuál es el más eficiente? El más eficiente es este. Es fácil darme cuenta en esta tabla que este es el óptimo y no este, porque es un punto más eficiente. Veamos. Ahora vamos a hacerlo con el árbol de juegos. Empecemos. El árbol de juegos tiene una serie de definiciones para poder plantear los problemas. A cada una de estas ramas se le llama subjuego. El jugador 2 tiene dos subjuegos y el juego grande que engloba al jugador 1 se llama juego impropio. ¿Por qué se coge esta nomenclatura? Para poder hacer declaración de problemas. Empezamos con el primer subjuego del jugador 2. El primer subjuego. Si el jugador 2 se encontrara en esta posición y hubiera recibido la estrategia A como respuesta del jugador 1, él tendría que escoger entre la estrategia X y Y. ¿Qué escogería? Escogería la que le genere mayor beneficio. Entre 20 y 25, la que le genera mayor beneficio es Y. Por lo tanto, escogería Y. ¿Cómo se lee parte de esta definición de estrategia? Si él elige A, yo elijo Y. Ahora, resolvamos el subjuego 2. Si el jugador 2 se encontrara en esta posición y hubiera recibido de respuesta de la estrategia 1 una estrategia B, él tendría que decidir entre X y Y. Tendría que decidir entre ganar 17 o 10. ¿Qué le conviene más? Le conviene 17. Por lo tanto, elegiría X. Esto se lee. Si él elige B, yo elijo X. Esto me dice cuál es la estrategia óptima que elegiría el jugador 2. ¿Cuál es la estrategia óptima? YX. YX es la estrategia óptima. Bueno, ya tenemos elegidos
resueltos el subjuego 1, subjuego 2. Podríamos eliminar entonces las ramas que ya no tienen relevancia. Y ahora entramos a evaluar la decisión del jugador 1. El jugador 1 sabe que el jugador 2 va a elegir siempre lo mejor. Por lo tanto, ahora tiene que evaluar el jugador 1 tomando en cuenta que el jugador siempre va a elegir lo mejor. Si el jugador 1 elige la estrategia A, tendría un beneficio de 20. Y si elige la estrategia D, tendría un beneficio de 15. Entre 20 y 15, ¿qué le conviene? Le conviene 20. Por lo tanto, el jugador 1 escogería la estrategia A. Ya tenemos la solución al juego. ¿Cuál es la solución al juego? El jugador 1 escoge A y el jugador 2 escoge YX. Miren cómo se representa. A, YX. La estrategia YX. Muy bien, pasemos al siguiente forma de encontrar punto de equilibrio. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema y no podemos encontrar, no hay punto de equilibrio, no podemos encontrar un punto de equilibrio? Tenemos que usar el azar. A eso se llama el uso de estrategias mixtas. ¿Qué es el uso de estrategias mixtas? Cuando le asignamos una probabilidad a cada una de las estrategias y vamos a escoger con una probabilidad una estrategia y con otra probabilidad la otra estrategia. Entonces, para resolver un problema por estrategias mixtas, yo voy a decir que un Q veces de probabilidad voy a escoger X y 1 menos Q veces voy a escoger Y. Y P veces voy a escoger A y 1 menos P veces voy a escoger B. Cuando yo elijo ese P y Q, vamos a encontrar que los valores esperados de cualquier estrategia para un jugador van a ser idénticos. Empecemos entonces con el desarrollo tomando en cuenta estos criterios. Voy a calcular el valor esperado de la estrategia del jugador 2 en X y voy a calcular el valor esperado de la estrategia del jugador 2 en Y y los voy a igualar. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo valor esperado con las probabilidades correspondientes. Veamos, ¿cómo se hace esto? Aquí tengo la fórmula. Primero defino valor esperado. Algunos le colocan utilidad, pero a veces les confunden la palabra utilidad y se rayan. Prefiero utilizar valor esperado para que quede más claro que estoy usando esperados en base a probabilidades. Valor esperado del jugador 1, el valor esperado del jugador 1 de la estrategia A es igual al valor esperado del jugador 1 de la estrategia B. Es decir, la utilidad que tiene A es igual a la utilidad que tiene B, pero las utilidades de esto se calculan en función de ¿qué? De Q. Empecemos. ¿A qué será igual el valor esperado para el jugador 1 de la estrategia A? Será igual a Q por PA1 más 1 menos Q por PA2. Observen bien, ¿eh? El valor esperado de la utilidad para la estrategia A del jugador 1 es Q por PA1 más 1 menos Q por PA2. Y de la estrategia B, ¿cómo será? La estrategia de B es Q por PB1 más 1 menos Q por PB2. Ahora, decimos que el valor de esas dos estrategias son iguales. Entonces podemos igualar, despejamos y obtenemos el valor de Q. De la misma forma, podemos hacer para el otro jugador. El valor esperado de la utilidad de la estrategia X debe ser igual al valor esperado de la estrategia Y. Y aplicamos el mismo criterio, que tendremos P por X1 más 1 menos P por PX2 debe ser igual al valor esperado de X. Y P por PY1 más 1 menos P por PY2 debe ser el valor esperado de Y. Ahí está, valor esperado de J2 de X es igual a P por PX1
más 1 menos P por P